invitar que lea su Biblia, si es que ella a la mano tiene una Biblia y desea leerla esta tarde conmigo. Yo le invito que lea el capítulo 3, versículo 12 del libro de Hebreos. Oiga cómo dice la palabra del Señor. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarlo del Dios vivo. Si usted puede ver de que esto de cuándo da apertura el inicio de la incredulidad. Esta incredulidad usted sabe que empieza desde el día de que Adán y Eva obedecieron a Satanás cuando él estaba diciendo aquella mentira, cuando él se los engañó. Desde ese momento ellos cambian su fe, se vuelven incrédulos ante lo de Dios y se vuelven creyentes a lo que Satanás les decía. Y desde ese momento esto inicia, desde ese momento viene desarrollándose lo que es la incredulidad en la vida de las personas. Y hasta el día de hoy tenemos cuántas personas rehúsan creer al Señor por seguir creyendo en la mentira de Satanás. Ahora, ¿ha creado algunos daños la mentira o la incredulidad en la vida de las personas? Si usted se va a dar cuenta que la incredulidad hizo que estas personas tuvieran problemas. La incredulidad ellos lo condujo a perder toda la bendición que Dios les había dado. Ellos vivían una vida tan cómoda, una vida de la que Dios tiene preparado para todas las personas. La mejor vida estaba en ese lugar donde estaba Adán, en el huerto del Edén. A ellos no les hacía falta nada. Ellos estaban totalmente rodeados de todo lo que es una vegetación, de un lugar tan maravilloso que quizás no se encuentran ni las palabras para poder explicar lo bello, lo precioso, lo maravilloso que era el lugar donde estaba Adán y Eva. Y ve usted cómo la incredulidad a ellos les causa daño. Dios les había advertido que el día que comieran de dicho árbol iban a morir. Pero ellos permitieron que Satanás transfiriera la incredulidad sobre ellos para poder caer en semejante desobediencia. Ya cuando la incredulidad fue metida en ellos, cayeron en estado de desobediencia, adquirieron lo que es la naturaleza pecaminosa de Satanás, que es la que hasta el día de ahora a todos nos da problema, porque esa naturaleza pecaminosa está en todos los habitantes del universo, porque todos descendemos de Adán y Eva. Entonces imagínense qué daños tremendos ocasionó esto cuando Satanás transmitió su incredulidad sobre ellos. Les hizo perder aquella vida llena de paz, aquella vida llena de felicidad, aquella vida donde no había necesidad de nada. Allí no existían enfermedades, allí no existía muerte, allí no existía en absolutamente nada de todo lo que ahora en día nos da tanto problema. Se puede imaginar cómo la incredulidad dañó tremendamente la vida de Adán. Y Dios tuvo que sacarlos del lugar que les había preparado, del huerto del Edén, del lugar de paz, del lugar de felicidad, el lugar de comunión, el lugar donde hay bendición en abundancia. Dios tuvo que sacarlos de allí y mandó a Adán a que fuera a labrar la tierra. Y empezó, dígame, eso mismo los condució a llevar maldiciones. A la mujer se le dijo, mira,
en tu preñez voy a aumentar, se aumentarán los dolores. Eso es una de las causas por la cual la mujer sufre tanto cuando ella está encinta. Es un problema tanto porque el hombre algunas veces allá anda triste, agonizando, todo agitado por la incredulidad que se dio en ese tiempo. La incredulidad es aquello que expone en duda el mensaje que el Señor da. Y se tiende a creerle a Satanás. Ahora, yo quiero preguntarle esta tarde, antes de entrar más, a profundizar más la enseñanza. ¿Habrá en usted algunas cosas que al Señor no le cree, que Satanás le está haciendo dudar, le está haciendo creer mejor en lo que Él le dice que en lo que el Señor le ha dicho? Yo quiero decirle esta tarde para reforzar esa fe en el Señor. Su palabra dice, estos dos textos son los dos textos favoritos de mi fe. Que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que el cielo y la tierra pasará, pero no su palabra tiene que cumplirse. De tal manera, hermano y amigo, tú que estás en casita y que esta tarde tú estás frente a la pantalla de tu televisor y estás escuchando esto que estoy diciendo, es una bendición. Porque nosotros necesitamos tener una fe sólida. Necesitamos tener bases fundamentales. Y para que Satanás no transmita a nuestro corazón la incredulidad, es necesario que nosotros tengamos bases seguras y saber en quién yo he creído, usted ha creído. Oiga bien, su fe tiene que estar fundada sobre aquel que hizo los cielos y la tierra. Su fe debe estar fundada en aquel que se levantó de entre los muertos. Murió y se levantó. En aquel que llevó nuestros pecados. En aquel que pagó el precio de nuestro rescate. Allí debe estar fundada su fe. Y si su fe tiene un buen fundamento, de seguro Satanás no podrá engañarle y transmitir incredulidad sobre el mensaje que el Señor le da y hacerlo creyente de las mentiras de Él. Así que esta tarde yo espero que usted no tenga lugar en su vida lo que es la incredulidad. Porque en este mundo tenemos un montón de personas que son incrédulas. Ya le voy a mencionar todo lo que las personas que manifiestan un espíritu de incredulidad. Ahora, una persona que manifiesta un espíritu de incredulidad, ¿hacia dónde está caminando? Porque hay que hacer esas preguntas, ¿hacia dónde está caminando la persona que manifiesta un espíritu de incredulidad? Yo quiero decirles algo esta tarde, que una persona que manifiesta espíritu de incredulidad es una persona que no tiene fundamento. Porque aún hay personas, las personas que no creen, que son incrédulas, tienen sus propias creencias. O bien creen en sí mismo, o bien creen en Satanás. O puede ser que tengan alguna otra su persona que es persona que ellos admiran y que ellos están convencidos por las habilidades de alguna persona y que en ellos han puesto su fe. Pero yo quiero decirles esta tarde que la palabra del Señor es clara cuando determina, y hay una maldición y dice que maldito el hombre que pusiese su fe en otro hombre.
Porque el hombre por otro hombre realmente no puede hacer nada en estas cosas. Pero esta tarde yo quiero hablarles sobre lo que es, cómo se desarrolla el mundo de la incredulidad y en quiénes son los elementos que más enfatizan este término de incredulidad. Claro, el elemento principal es Satanás, porque él es el que engaña. Del engaño viene la incredulidad. Cuando Satanás engaña a la gente, transmite incredulidad para que no pueda creer al mensaje del Señor. Mire cuántas personas tenemos en este mundo con grandes necesidades. Pero si usted va a investigar si ellos creen en el Señor, se va a dar cuenta que son personas incrédulas. Personas que son creyentes a otras cosas que realmente no les trae ningún beneficio, solo por mantenerlas lo que es aislado de la bendición del Señor, privado de creer en el verdadero, en aquel que sí puede ayudarles, en aquel que puede sacar adelante una familia. Ese es el propósito, sacarlos de la fe, de la verdadera fe, donde pueden alcanzar cosas maravillosas, donde pueden ver la gloria de Dios. Lamentablemente hay mucha gente que está más entregada a la incredulidad que a creer en el mensaje del Señor. Ahora, tenemos algunas personas, sectas, que tratan la manera de infundir algunos principios de incredulidad. Tenemos los ateos. Los ateos no creen en la existencia de Dios. El necio que dice, no hay Dios en su corazón. El Salmo 14:1 habla de eso. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El ateo tiene ese costumbre. Ahora, hay algunos ejemplos que enfatizan la idea de los incrédulos. Porque imagínense que hay algunas personas que han dicho estas palabras, hasta Dios sabe que yo no creo en Él. Ahora imagínense usted. En esto aquí hay que dividirlo en dos partes. Saben que sí existe Dios, pero que creen en Él, no. Parte ateo. En una ocasión dice que estaba platicando un pastor con un ateo y dice que le decía el ateo, si tú sabes que Dios no existe, para mí Dios no existe. Y dice que le dijo el pastor, ¿estás seguro que para vos Dios no existe? ¿Querés que haga una oración esta tarde para que te mueras? Cuando le dijo esas palabras, el ateo como que se quedó callado, privado. Porque algunas veces no es que realmente sean ateos por comprar, sino que tratan la manera de fingir que no creen en Dios. Cuando le dijo que si quería que orara por él para que se muriera, él se quedó en un silencio, tenso, callado, el hombre no dijo nada. Y le volvió a repetir el pastor, oro por vos. No, le dijo. Bueno, dije que le dice el pastor, ¿y qué no decís que no crees? Pues así, pero no quiero que ores por mí. Eso estaba determinando que exponía en duda lo que él decía. Porque sí hay personas que así lo creen, hay personas que se definen. Por ejemplo, tenemos muchos científicos que tratan la manera de ignorar la existencia de nuestro Dios. No creen en la existencia de Él. Pero lógicamente la misma ciencia, otros científicos dicen que la misma ciencia los conduce a creer en la existencia de Dios. Y esa es una realidad. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de su mano. Cuando usted empieza a contemplar esos cielos, cuando usted empieza a ver todo el firmamento y se hace las preguntas, ¿quién es el creador de todo eso?
sería que el cielo a sí mismo se creó, la tierra a sí mismo se creó, las aguas a sí mismo se crearon, el hombre a sí mismo se creó, toda la existencia que hay, ¿será que a sí mismo han sido creadas? Yo creo que la respuesta a esta interrogancia es la existencia del Dios Todopoderoso, es el que ha hecho todas estas cosas. Realmente no se puede negar la existencia de Dios. No podemos que con una mínima idea alguien trate la manera de hacerlos creer que Dios no existe y pasarlos al estado de caer en una incredulidad. Cuando nosotros mismos contemplamos todo lo que alcanza a ver nuestros ojos, lo que nosotros podemos palpar con nuestras manos, nos damos cuenta que todo eso es creación de Dios. Todo. Y algunas veces se hacen algunas interrogancias bien sencillas. Y algunos se hacen la pregunta y dicen, mira, ¿y de dónde depende la gallina? Y le dice el otro, del huevo. ¿Y de dónde depende el huevo? De la gallina. Eso es un contraste sin salida. La pregunta es esta: ¿quién fue el que hizo la gallina? Fue muy claro que la hizo Dios, y que de ahí empezaron a salir los huevos, y todo sucesivamente así es. Dios creó al ser humano, y del ser humano se empezó a reproducir, y todo sucesivamente así ha sido. El problema está en que la primer pareja cayó en estado de incredulidad, creyó, se dejó engañar. Cuando se dejó engañar, en ese momento cae en el estado de incredulidad, porque de allí entra a caer ya en estado de desobediencia o de rebeldía. Y eso es lo tremendo. Y hasta el día de hoy estamos viviendo una etapa de esa, donde tenemos cuánta gente incrédula. Estamos hablando de los ateos, de los científicos que algunas veces tratan la manera de ignorar la existencia de Dios, y algunas veces transmiten su filosofía a la gente para tratar la manera de hacer creer que no existe un Dios. Pero cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que todo lo que existe es creación de Dios, y que eso mismo identifica la existencia de nuestro Dios. Y el problema está de que dentro de los incrédulos formulan sus propias filosofías. Por ejemplo, usted tiene tal vez lo que es la filosofía de lo que es la descendencia del ser humano. Aparece uno diciendo de que usted es descendencia del mono. Y la Biblia es clara cuando hace la diferencia entre el animal y entre el ser humano. La Biblia dice que Dios creó a los animales y hizo al hombre también. Entonces, pero estas son filosofías, son corrientes que andan volando y que aún se enseñan, y que si usted no tiene especial cuidado va a caer en una de ellas, lo van a engañar, y usted va a empezar a creer cosas ajenas a la realidad de la verdad. Por eso es que es necesario que nuestro fundamento esté bien fundado, que hayan criterios que sean sólidos en su vida, bases, donde su vida pueda ser, como dice el Señor, que su casa esté edificada en una roca. Porque hoy, último
mente estamos viendo que en estos tiempos el engaño, la falsedad se está desarrollando. Usted sabe que es el tiempo de la apostasía y es necesario que los hijos de Dios tengamos buenos fundamentos para poder contrarrestar todo lo que son las filosofías falsas que andan revirando por ahí, tratando la manera de engañarlo, de entretenerlo para mientras llegue el día en que usted muere o se da el rapto de la iglesia, y esto empieza a cambiar. Pero esta tarde estamos hablando sobre la incredulidad, sobre los daños que causan y los elementos que forman parte dentro de la incredulidad. Tenemos ahí lo que son los ateos también. El pagano niega que hay revelación directa de Dios. No cree que la Biblia es la palabra de Dios. Se oponen al cristianismo verdadero, los paganos. También en ellos se desarrolla este mal principio. No creen, porque mucha gente no cree. Por eso es que hay gente que dice que el papel aguanta con lo que se le ponga. Ahora, ¿qué se está tratando la manera de decir allí cuando se dice que el papel aguanta con lo que le ponga? Lo que está diciendo que a la Biblia le han puesto los hombres lo que le han dado, lo que ellos han creído conveniente poner, o lo que les ha dado regalar la gana a ellos ponerle. Ahora, pero la Biblia es clara cuando dice que esta palabra no vino por voluntad humana, sino que por medio del Espíritu Santo a los santos profetas de Dios y o los apóstoles, ellos recibieron una revelación directa de parte de Dios para todos nosotros. Y ya en que la gente ande diciendo que es mentira eso, que es un libro como cualquiera, como otros libros que han surgido. Yo quiero decirle algo, este libro ya tiene casi más de 2000 años y siempre sigue siendo la Biblia el libro inspirado por Dios, mientras que los demás libros que han venido saliendo ya no existen, se han ido desmoronando, ha perdido la credibilidad. Pero la palabra del Señor siempre sigue siendo la misma palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque este es un libro que es revelado a través del Espíritu Santo para los hombres, y los hombres lo escribieron para que ahora usted y yo pueda tener una Biblia en sus manos y la pueda estudiar y pueda salir de cualquier ignorancia, y que el mundo o Satanás no la vaya a engañar, porque tiene allí en sus manos lo que se llama la palabra bendita de Dios, que fue revelado a sus grandes hombres, para que ahora cada uno de nosotros podamos entender lo que dice la palabra del Señor y conocer el camino que conduce a la vida eterna. Entonces los paganos tienen esa costumbre también. Ellos son parte de la incredulidad. Tal vez usted ha platicado algunas veces con algunas personas y han tenido que contradecirle a lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero decirle algo esta tarde. Los seres humanos somos imperfectos, somos infieles, pero la palabra del Señor es fiel. La palabra del Señor no miente. La palabra del Señor se cumple, porque nuestro Dios es un Dios fiel y verdadero, que cumple todo lo que Él ha escrito en este santo libro a través de sus santos profetas. De tal manera que no podemos negar la existencia de Dios. Sí es cierto que hay personas que tratan la manera de hacer creer que no creen. Que sean ellos, pero menos usted
usted debe de saber que esta palabra se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. El Señor dijo que no pasará ni una sola tilde, ni una sola jota, sin que esta palabra se cumpla. La existencia de nuestro Dios es grande. También tenemos ahí los gnósticos. Ellos niegan la existencia de Dios, profesan una actitud natural en cuanto a la fe cristiana, limita su creencia a estas tres palabras: yo no sé. En realidad él es un pagano. Eso, ellos tienen este otro principio feo, niegan la existencia de ese Dios. La fe del cristianismo para ellos no es cierto. Pero usted y yo estamos totalmente seguros que nuestra fe es fiel y verdadera. Y es fiel y verdadera porque está fundado en alguien que no falla, en alguien que no cambia, en alguien que vive por los siglos de los siglos y que su poder es tan notorio que un niño lo puede lograr entender. Enseñanza de la palabra del Señor. Estamos viendo sobre los personajes o sea, donde reside lo que es la incredulidad. Estamos viendo que primeramente Satanás, y que después vemos ahí lo que son los ateos, los paganos, los gnósticos. Pero también tenemos lo que son todas las filosofías que aparecen. El modernista trata de explicar la doctrina cristiana desde el punto de vista de la creencia y los conceptos modernos. El evolucionista también trata de sustituir el relato de la creación según Génesis por la teoría de lo que es del desarrollo lento. Piensa que el mundo se formó a través de millones de años y que los seres vivos van transformándose. Plantea que el hombre fue antes mono y que evolucionó con el paso del tiempo hasta llegar a convertirse en el hombre actual. ¿Se da cuenta? Eso es lo que estamos hablando de lo que es las filosofías, de que hacen creer que cómo ha ido evolucionando esto, y creen que el hombre ha sido que antes era un mono. Pero fíjese, si usted se va a dar cuenta que hasta el día de hoy el mono siempre sigue siendo mono. No ha cambiado, siempre es mono. Y el hombre siempre sigue siendo hombre. De tal manera que todos esos tipos de filosofía que lo que tratan a manera de distorsionar la verdadera realidad de las escrituras, hay que rechazarlas. Hay que ignorarlas, porque todo eso trae consecuencias tristes a la vida de las personas. Ahora, ¿hacia dónde irán caminando todo este tipo de personas que tratan la manera de ignorar la existencia de Dios, de lo que Él ha creado? ¿Hacia dónde? Simple y sencillamente van caminando rumbo a un lago de fuego, rumbo al infierno. Muchas personas, muchos pensadores equivocados están en un lugar de sufrimiento. ¿Por qué? ¿Qué cuesta poder aceptar lo que es Dios? Nada cuesta. La Biblia es la palabra del Señor y que de ella no existe otro libro que dé confirmaciones. Así como ella ha venido confirmándose a sí mismo, cumpliéndose todos los hechos que han sucedido, es la confirmación de los cumplimientos de la misma palabra del Señor y que determina la existencia del mismo Dios. Por eso es de que ahora
La pregunta es, ¿qué cosas hacen vulnerable a las personas a la incredulidad? Porque ese es uno de los problemas muy grandes. En Eva encontramos este principio equivocado. ¿Qué fue lo que ella la hizo así ser vulnerable a la incredulidad? Fue simple y sencillamente la codicia al mismo pecado. Eso. Si ella al oír lo que Satanás le estaba diciendo, no hubiese codiciado aquel fruto, ella no hubiese caído en estado de incredulidad. Pero ella empezó a codiciar. Y cuando empezó a codiciar lo que es el pecado, entonces ella adentra en el principio de la incredulidad. Y esto se da en el tiempo presente. La codicia. Por eso es que el Señor en uno de sus textos, Él habla esto y Él dice, ¿ya lo pensaste? ¿Ya lo hiciste? Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró. Porque ese es el peor problema que existe y que conduce a caer en la incredulidad. Codiciar el pecado. Alguien que tiene codicia es un problema muy grande en la vida de esa persona. Esto es como que una persona que tenga este espíritu de avaricia. Y cuando uno hace eso, está expuesto a caer en lo que es la incredulidad. Lo hace vulnerable. Le presentan algo que es algo codicioso, que cualquiera lo puede codiciar. Y se le presta la oportunidad a usted y no, este es algo codicioso, cualquiera que lo vea o se lo ofrezcan, pues este no va a perder tiempo, lo va a agarrar rápido. Ahí está el problema de uno. Cosas que son codiciosas. Y Satanás trata la manera de emplear todo ese tipo de estrategia para tenerlos engañados, para mantenerlos cayendo en la incredulidad continuamente. Eso los hace vulnerables. Hizo vulnerable a Adán, a Eva, sigue siendo vulnerable a la vida de las personas en el presente para caer en estado de incredulidad. Codiciar aquel era un fruto codiciable. Y eso pasa. Todo lo que Dios ha creado ha sido codiciable. Y aquí es donde necesita tener dominio propio ante aquellas cosas que son codiciables, que con solo verlas empiezan a ser codiciadas por su propia personalidad. Y usted las empieza a desear. Y allí están todos los problemas. Ahí viene la debilidad dentro de su vida. Y cuando viene a sentir, si no tiene dominio propio, usted cae en el pecado de la incredulidad y aceptando el mensaje de Satanás y negando el mensaje del Señor. Grandes cuidados se deben de tener para no caer en esto. Porque el día de mañana usted va a estar enfrentando consecuencias horribles. Y allí va a ser lo más terrible, allí va a ser lo duro, allí es lo amargo. Porque claro, aquellas cosas preciosas, lindas que son codiciables por nosotros mismos, nuestra vista y nuestro deseo empieza a desearlas y uno empieza a codiciar aquello. El problema está cuando usted ya haya comido, haya caído en el estado de la incredulidad
haber sido engañado por Satanás, empezar a enfrentar las consecuencias del engaño. Ahí donde viene lo que es el lloro y el crujir de dientes. Vea usted cómo las madrecitas, cuando a veces van a tener su primer hijo, las señoritas, cuando van a tener su primer hijo, qué llantos les agarra. Algunas, no todas, ¿verdad? Pero ahí el hombre algunas veces andaba de quejar, uno hasta llora. Claro, no es culpa suya el pecado, pues lo cometió Adán y Eva. Pero ahora es culpa suya porque usted tiene 5 sentidos, la capacidad de entender, y usted sabe qué es lo que tiene que hacer para que las cosas cambien en su vida. Porque Dios nos dio una capacidad de poder entender, darnos cuenta de las cosas tal como son. ¿Qué es lo que pasó en el primer hombre, en la primera mujer? ¿Qué es lo que sigue pasando en el tiempo presente en tu vida? ¿Sigue pasando lo mismo? ¿Será que lo mismo está sucediendo? ¿Vive bajo la codicia de los engaños de Satanás todavía? ¿Continúas codiciando todo aquel fruto? ¿O ya dejaste de caer en esa codicia que te vuelve vulnerable a la incredulidad? Es tiempo que recapacitemos, es tiempo que nos levantemos, es tiempo que digamos no a la codicia, no a codiciar el pecado, porque los hace vulnerables. La codicia nos hace vulnerables a la incredulidad. Eva vio que era codiciable aquello. Tú sabes que lo que se codicia es algo atractivo, es algo deseable, es algo que cualquiera lo desea, lo quiere. En este mundo hay tantas cosas que son codiciables, que son placenteras, que dan satisfacción a tu instinto pecaminoso, pero que te convierten en un incrédulo ante el mensaje del Señor Jesucristo. Y por si fuera poco, te lleva a enfrentar consecuencias duras, consecuencias amargas. Por eso es que es necesario que tú te entregues al Señor y que forme bases sólidas en tu vida para que no vayas a entrar en duda en lo que la palabra del Señor dice. Así que esta tarde vamos a hacer otro corto, credulidad. Eso estamos hablando esta tarde y estaba haciendo comentarios de lo que es el cortometraje que estábamos viendo, donde realmente se puede aprobar al 100% la existencia de Dios, y que todos aquellos que niegan la existencia de Dios, que son incrédulos ante eso, pues realmente fallan porque están fundados en un criterio que no tiene base, en un criterio que no tiene ningún principio para poderse fundamentar en ello, porque todo, la misma naturaleza da testimonio de la existencia de Dios. Así que el propósito es que podamos entender que nuestro Dios existe y que su palabra dice que está aquí con nosotros y está en nosotros. Esa es una bendición y camina con nosotros. De tal manera que esa es una verdad que no podemos negarlas. Y por si fuera poco, su presencia se deja sentir en nuestras vidas, y esa es la mayor aprobación de la existencia de nuestro Dios. Porque cuando su presencia se empieza a mover en nuestros corazones, realmente
uno no tiene palabras, no haya ni cómo explicar lo que uno siente. Verdad que son cosas inexplicables cuando la presencia de Dios se mueve en nuestras vidas, y eso nos reconfirma de la existencia del Dios Todopoderoso. Pero estamos viendo las cosas que nos hacen vulnerables. Y decíamos que una de las cosas que nos hace vulnerables es la codicia. La codicia es parte de lo que hace vulnerable para que uno sea incrédulo. Pero también tenemos el otro punto, que es nuestros propios intereses. O los intereses propios, como usted quiera llamarlo. Pero nuestros propios intereses son parte de aquellas cosas que nos hacen vulnerables para poder caer en gran incredulidad. Ese es uno de los problemas que más ha afectado a muchas personas, los intereses personales. Porque algunas veces nosotros anteponemos nuestros intereses ante los intereses de Dios. Y algunas veces, aunque uno sepa que eso así es, pero el poder de su interés algunas veces supera más el poder que hay dentro de nosotros, que nos confirma la existencia de nuestro Dios. Y a pesar de que sabemos que Él existe, algunas veces nuestros propios intereses los convierten en personas incrédulas. Y eso es tremendo, esto es tremendo. Por eso es de que el Señor es claro cuando empieza a hablar sobre los incrédulos. Y realmente lo que más ha venido golpeando la iglesia del Señor son los intereses propios. Porque nosotros algunas veces nuestros intereses los trepamos, como que los elevamos a un nivel máximo. Y cuando trepamos nuestros intereses, entonces pierden el valor todos aquellos principios que hay en nosotros de nuestra fe. Todos aquellos principios quedan en lo más bajo y nuestros intereses se van hasta más arriba. Y esos son daños tremendos que vienen a nuestra propia vida, porque el problema está de que uno parece que algunas veces son cosas bien sencillas, pero no se puede que nuestros intereses los hagan perder a nosotros mismos nuestros principios, a veces hemos dado predicando determinadas afirmaciones, cosas serias de lo que el Señor es, de su palabra y todo lo que Él hace para con nosotros. Pero de repente caemos en estado de negación. A veces contradecimos con nuestros intereses, contradecimos algunas veces a lo que nosotros mismos hemos estado predicando. ¿Por qué? Porque nuestros intereses han superado algunas veces ante aquellos principios que nosotros mismos hemos tratado la manera de enseñar a la gente. Y lo volvemos, como algunas veces le pasó al apóstol Pedro, negar al Señor. Negar al Señor. Y su palabra dice que el que aquí lo negare, Él lo negará delante de su sangre y su Padre. Por eso es que nuestros propios intereses tienen que estar gobernados, sujetos. La Biblia dice que primeramente es el reino de Dios y las demás cosas van por añadidura. En las demás cosas van nuestros propios intereses, pero intereses que se mueven de acuerdo a la regla del reino,
no de acuerdo a las reglas del mundo, a las reglas de Satanás, porque usted sabe que Satanás a lo único que le enseña a convertirlo a uno en un transgresor de la ley. Eso es lo que Satanás enseña. Satanás enseña que tú eres libre, que a ti nadie te tiene que mandar, que tú tienes que hacer lo que a ti te da la gana, que tú puedes tomar de lo que tú quieras en tus propias reglas, pero esas son las reglas del diablo. Y eso no es así. Usted sabe de que los hijos de Dios somos personas que los sujetamos a la regla divina de Dios. No vivimos la libertad que el Señor nos ha dado. Aprender a vivir una verdadera libertad en el Señor, a gozarlos en el Señor y no aprender a lo que Satanás enseña, a convertirlos en un transgresor de las leyes. Y aquí es nuestros propios intereses nos van a convertir a ser un transgresor y los va a llevar a convertirlos en un incrédulo, en una persona que está tratando la manera de ignorar la autoridad de Dios, la soberanía de Dios sobre todas las cosas. El engaño, lo que le pasó a Eva, la engañó. El engaño es otra cosa que nos hace vulnerables. Una persona engañada es fácil para que tome otras creencias. Y hoy, en el tiempo que estamos viviendo, tanto engaño. Aparecen unos por un lado, aparecen por otro lado, por donde quiera anda caminando el engaño. Y si usted no tiene cuidado, si permite que la engañen o lo engañen, usted estará cayendo en esta posición. Y estará negando los verdaderos principios, la existencia del Rey, lo que la Biblia dice, y poniendo su fe en Satanás, siguiendo elementos que no son, sino más que personas que niegan la existencia y el poder de nuestro Dios, que fundamentan sus propios criterios sobre sus propias filosofías. Y por eso es que es importante que usted y yo no permita que sea engañado. La palabra del Señor dice: conoceráis la verdad y la verdad os hará libre. Necesitamos conocer de esa verdad. Necesitamos fundamentar nuestras vidas en la verdad para que nadie los vaya a engañar. Las amistades mundanas también nos hacen vulnerables. Hay mucha gente que no es cristiana y tiene tantas influencias en la vida de los cristianos. Tanto que algunas veces se convierten en gobernantes de sus propias vidas. Hay iglesias que lo que se hace es lo que dice la gente mundana. Porque hay líderes que se dejan manipular por la misma gente mundana. Ese es otro problema. Los hacen vulnerables a caer en estados de incredulidad. Si el mundo lógicamente no cree, el mundo es un incrédulo. Porque si creyeran, entonces estuvieran donde usted está, en una iglesia cristiana, sirviéndole al Señor, adorando al Señor, cantándole al Señor. Pero como no creen, mejor andan donde ellos creen que son beneficiados. Y algunas veces la iglesia se deja influenciar por la gente mundana. Y en las iglesias se hace lo que el mundo dice. Y ese es un error. Eso no se puede, porque el mundo está venerando sus propias pasiones, a su propio líder, que es Satanás. Pero usted y yo debemos de saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Por qué estamos dentro de una iglesia? Porque el Señor nos llamó,
los compró con su sangre preciosa, nos rescató de una vida llena de vanidad. Por eso es que la iglesia debe estar aislada de lo que es, de los convenios mundanos. Porque la Biblia dice que no existe ninguna relación. Y cuando hablamos de esto, no estamos diciendo que somos enemigos. Estamos hablando que no podemos seguir los ejercicios de ellos, las prácticas de ellos. Ellos no pueden transmitir sus prácticas a la iglesia. Ellos no pueden estar exigiendo lo que la iglesia debe de ser. Porque la iglesia tiene quien la rija, tiene sus propias reglas. Y las reglas aquí las pone el Señor. Son las reglas que el Señor establece para que la iglesia camine sobre la faz de la tierra. Son las reglas que el Señor ha establecido para que la iglesia tenga vida y vida en abundancia. Pero algunas veces el hombre anda trayendo reglas mundanas, adaptando cosas